¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Reflexiones Justas. Hoy el título es No existe la independencia del Poder Judicial. ¿Es una provocación la mía? No. Es la consecuencia de una condición humana. En las charlas y reflexiones anteriores hablamos sobre la existencia, sobre qué es todo esto, sobre las contradicciones de la condición humana y de sus pretendidas convicciones. Dijimos algo sobre Dios y las religiones, aunque sobre eso volveré más tarde. Hoy quiero ahondar sobre algo que mencioné al pasar la última vez, cuando especulé sobre la imprevisibilidad de los acontecimientos que vivimos. ¿Cómo es que de pronto un hecho imprevisto en medio de lo que imaginamos como establecido, permanente o rutinario, puede abrir de pronto una línea causal que nos lleve a cualquier lado que ni imaginábamos, abriendo así las puertas a un rizoma tan complejo como la mata de pelo, había dicho, de un nativo jamaiquino? E hice en medio de ese divague referencia a mi profesión de abogado, que tiene que ver con el derecho, con eso que llamamos justicia. Justicia que muchas veces relacionamos con lo exacto, palabra que tiene que ver con lo justo. Lo justo es lo exacto, lo adecuado. Es un lugar común para los abogados citar al gran jurista romano Ulpiano, de origen fenicio, que vivió entre el año 170 y el 228 de nuestra era, autor de la famosa definición de justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Pero Domicio Ulpiano, fíjense qué nombre Domicio, no se les vaya a ocurrir ponerle a un hijo suyo ese nombre, decía: Domicio Ulpiano parece que hizo honor a una de esas características que coloquialmente se le atribuye a mi profesión y al derecho: la ambigüedad. ¿Por qué? Porque está bien, dar a cada uno lo suyo es justicia, pero en esa definición abstracta, ¿quién y cómo determina qué es lo que le corresponde a cada uno? ¿Cómo se determina qué es lo suyo de cada uno para que pueda considerarse lo justo? El interrogante, puede decirse, abrió las puertas a esa otra famosa máxima atribuida a la función judicial: la mitad de la biblioteca te da la razón y la otra mitad te la niega. Si bien es una frase simplona, que recurre a lo físico, a lo métrico, dividiendo baldas, lo cierto es que en esencia diría que es rotundamente cierto y tiene estrecha vinculación con aquello que vimos en las primeras charlas sobre las contradicciones de la condición humana y nuestras convicciones. ¿Cómo arribamos a nuestras convicciones? ¿Y en qué medida éstas son imprevisibles? Como adivinar para qué lado saldrá un rulo del pelo del jamaiquino. Recordemos que en una de las primeras reflexiones afirmamos que en la misma condición humana existen ejemplares distintos y antagónicos. Un verdadero misterio que la especie humana produzca al mismo tiempo, por un lado, ejemplares lúcidos, sabios, destacables, altruistas, amantes de la libertad de todos, humanistas, y por otro, unos sujetos ignorantes, deleznables, criminales, lunáticos, asesinos seriales y genocidas, carentes de la más mínima empatía por quienes sufren. Dijimos que todos ellos son seres humanos, ninguna duda, todos representantes de la misma especie animal a la que nosotros todos pertenecemos,
los seres humanos somos capaces de generar al mismo tiempo los ejemplares más sublimes y los más horribles. Pero el tema aquí es preguntarse por qué es así. Y creo que la respuesta está en el contexto, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el sujeto en cuestión apareció en este mundo. Desde ya estoy abierto a la crítica, a mejores ideas y pruebas que demuestren que yerro en estas provisorias conclusiones. Provisorias porque todo, afortunadamente, es discutible. Somos producto, en nuestra suerte vital y también en nuestro pensamiento y convicciones, de las condiciones materiales y sociales en las que aparecimos tras el parto, desde el entorno familiar más próximo y el inmediato más amplio, luego el grupo de amistades y relaciones, luego el social más amplio, el educativo en los distintos niveles y formas. A partir de todos ellos, los ejemplos materiales de los que nos nutrimos, las lecturas que cayeron en nuestras manos, magma cultural que se derramó sobre nosotros como fortuita gama de relaciones y proyecciones que se fueron volcando sobre el molde de nuestro cerebro en el curso de nuestro desarrollo. Quiero decir con esto que cuando expresamos una determinada convicción sobre lo que fuere, en esas pocas palabras que implican nuestra toma de posición, está presente el universo entero de aquellas circunstancias que se fueron acumulando durante nuestro desarrollo psicológico, desde el parto hasta que emitimos esa opinión, esa convicción, esa decisión. Y aquí viene el vínculo de esta reflexión con el tema que quiero abordar hoy, la relación entre decisión y justicia. El fallo o sentencia de los jueces es una decisión independiente, objetiva, que además es imperativa, obligatoria. Y suele afirmarse que es ese fallo, emitido con independencia y objetividad, cumple con la premisa de Ulpiano, el jurista fenicio que vivió hace 2000 años. Dio a cada parte de ese proceso judicial lo que era justo para cada uno, lo que era suyo y le correspondía a cada uno. Falso. La realidad, la verdad, es que ese fallo fue emitido, consciente o inconscientemente, por el juez como resultado del magma cultural de relaciones y proyecciones que se fueron acumulando desde la cuna y le formaron unas determinadas convicciones mentales volcadas durante el transcurso de su vida en el molde de su cerebro, sumado a los intereses personales que siempre juegan un papel preponderante. Hacen a la sensación y demostración de pertenencia a ese segmento. No existe la independencia mental absoluta ni la objetividad absoluta. Los magistrados, los fiscales, los funcionarios judiciales, aparte de estar condicionados por la cuna de oro o de madera rústica, según sea en la que nacieron, estarán luego condicionados por la formación elegida, que incidirá a su vez en la determinación del marco de relaciones humanas que le tocará, en la ideología del sistema universitario que le tocará y lo formará, en las relaciones profesionales con las que a partir de allí se relacionará. Y por supuesto, ¿quién lo puede negar? Están los casos en que jueces y fiscales voluntariamente cometen delitos, fallando intencionalmente contra lo que dice la ley. Se llama prevaricato. Son los menos y muchas veces encumbrados, pero están también, sin duda. Son, estoy seguro, muchos de ellos por todos conocidos. Pero quiero enfocarme más bien en el grueso del sistema, no en esos
realmente pocos ejemplos, y enfocarme en los condicionamientos a que está sometido el funcionamiento del sistema. Perdón por la cacofonía y perdón por la palabra, porque tampoco es tan linda, no imagino un poema que incluya la palabra cacofonía. Bueno, vamos al grano. Consciente o inconscientemente es muy probable que frente a la pobreza que condiciona para el delito, solo vea ese magistrado sujetos malignos que realizaron conductas penales típicas, sin ahondar mucho, seguramente casi nada, en las condiciones muy distintas a las suyas propias que al desgraciado lo llevaron a cometer un hecho atrapado por una descripción legal penal. Y correlativamente, frente a una situación similar en que el sujeto sea un igual letrado, de traje y corbata, consciente o inconscientemente, se incline por encontrar los justificativos adecuados que lo exoneren o atenúen la sanción, hurgando hasta el fondo de la olla de los artículos 40 y 41 del Código Penal. Para que se entienda, esos artículos son los que le imponen al juez, cuando tiene por probada la responsabilidad penal de alguien, que para elegir una pena determinada dentro de una escala, por ejemplo entre 8 y 25 años, tiene que tomar en cuenta las condiciones de vida del sujeto y las circunstancias que lo llevaron a delinquir, de modo que el reproche mediante la pena sea justo, le dé a él exactamente lo suyo. Bien, el ahínco en el examen de esa labor judicial suele ser pronunciadísimo cuando se trata de blanquitos educados como Dios manda, de ojos celestes y de familias conocidas, amigos o amigos de amigos. Salvo, por supuesto, que estos hayan sido personas que se caracterizaron por solidarizarse con los negritos de ojos marrones, no escolarizados y excluidos. En estos casos se hace una excepción. Se condena a elevadas penas aunque flaqueen las pruebas o directamente no existan. Es necesario demostrar así la adecuación no a lo suyo de cada uno, sino al segmento cultural dominante. Es la comodidad de la pertenencia. Por supuesto, me apuro a afirmar que esto no sucede absolutamente siempre, no ocurre en el 100% de magistrados, fiscales y funcionarios judiciales. Existen muchos que son probos y hacen un esfuerzo cotidiano por ejercitar la independencia y la objetividad. Pero sí ocurre en la inmensa mayoría, en el sistema. Cuando un juez o un fiscal en su dictamen examina la decisión a tomar, me animaría a decir que en la gran cantidad de casos lo que priva es la subjetividad, la falta de independencia y la ausencia de objetividad en pos de mantenerse en la comodidad de la pertenencia. Suelo proponer un cuadro de situación de 5 puntos, o 6 puntos en realidad, sobre el orden del examen mental que en la inmensa mayoría de los casos hace un juez o un fiscal cuando se encuentra ante un determinado caso en el que tiene que intervenir. Primer examen: ¿cuál de las dos partes tiene más poder? Segundo examen: tenga o no más poder una de las partes, ¿el caso puede tener trascendencia mediática que lo exponga a la crítica o evidencie su mediocridad? Tercer examen: ¿hay alguien con poder, funcionario o empresario, que pueda estar interesado en el resultado del caso? Cuarto examen: ¿puede estar en juego su cargo según la decisión que adopte? Quinto examen: ¿la decisión que adopte puede significarle la posibilidad de un ascenso?
Y en último lugar, considerará el sexto examen. ¿Qué es lo justo a decidir en este caso? Mi conclusión por hoy, porque volveré sobre este tema, es que la forma de composición y la forma de funcionamiento del Poder Judicial tiene que ser reformulado enteramente, no para asegurar la absoluta independencia y objetividad de sus decisiones. Eso ya sabemos que es imposible. Somos seres humanos sometidos a una historia personal, a inciertas convicciones, a permanentes imprevistos. Pero sí tenemos que pensar en un sistema nuevo que por lo menos minimice en la mayor medida posible esas consecuencias indeseables que hacen que en definitiva lo afirmado por Ulpiano solo sirvió para que supongamos haber recibido una respuesta, cuando en realidad solo ha quedado como una mera referencia tan abstracta como inútil. Será justicia.